Pues sí, al séptimo mes del 2017, o en el mes número 7, o sea, en julio, el índice de precios al consumidor registró un nivel de 6.44%. Es pues una cifra mayor a lo esperado por un sondeo previo de analistas consultados por la agencia Bloomberg. Vamos a platicar de este tema con Guillermo Abomrad. Él es director de estrategias de mercado de Finamex, Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Muy bien, a tus órdenes, Darío, ¿cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Igualmente, ¿a ustedes también los agarró de sorpresa este dato que dio a conocer hoy temprano el INEGI? Pues mira, traíamos un poco más de lo que estaba esperando el mercado, pero definitivamente al final nos sorprendió. Realmente sorprendió a todos. ¿Por qué? ¿Por qué no cede la inflación? Creíamos que ya había alcanzado su pico más alto en el último reporte, pero pues vemos que no, y la pregunta, la interrogante es si en lo que resta del año seguiremos viendo estos incrementos. Sí, pues fíjate, la inflación obviamente no cede porque tuvimos una depreciación del tipo de cambio muy fuerte. Realmente en 2015, 2016 no se pasó a precios. También tuvimos el gasolinazo de principio de año. Entonces estamos viviendo un proceso de ajuste de estos dos principales fuentes, ¿no? De que le pegaron a la inflación, pero ya lo que estamos viendo ahora es de que ya no nomás es que están subiendo lo que tiene que ver con el tipo de cambio y con la gasolina, ya están subiendo otros bienes. De hecho, ya si tú ves todos los genéricos que componen la canasta de la inflación, ya más del 70% están subiendo por arriba de 4%, o sea, ya está bastante más generalizado. Entonces, pues ya son efectos de que uno sube, entonces le pega al otro y le pega al otro. En el reporte de hoy en particular, la sorpresa vino de frutas y verduras, ¿no? En particular, si te das cuenta, el jitomate, por ejemplo, en los últimos 12 meses ha subido más del 111%. Entonces, te digo, en esta quincena fue eso, pero bueno, pues también están subiendo alimentos, bebidas y tabacos, alimentos procesados, y en general, como te decía, todo está subiendo. Por darte un ejemplo, loncherías, fondas, torterías y taquerías que pues no tienen nada que ver necesariamente con la gasolina y el tipo de cambio está creciendo 6%, restaurantes 6%. Entonces te digo, ya es un proceso generalizado. Nosotros pensamos en Finamex que ya estamos pues prácticamente en el pico. O sea, ya a lo mejor agosto se queda muy parecido a lo que fue este mes y luego ya empezaría a descender la inflación. Sin embargo, tampoco estamos tan optimistas de que la inflación va a llegar a la meta tan pronto como 2018, ¿no? Todavía vemos bastantes temas antes de que eso suceda. Nos preocupan los salarios porque ahora los salarios están subiendo arriba de 5%, pues ya cuando suben los salarios es más difícil porque entonces ya a la empresa le cuesta más, entonces trata de subir sus precios, entonces eso va a hacer que sea más lento la baja, y como te decía, está muy generalizado, ¿no? A la inflación, entonces a todos los bienes de la economía, entonces eso va a hacer que sea más lento, ¿no? ¿Por qué tendrían que bajar los precios si vemos una tendencia en sentido contrario? ¿Por qué tendríamos que esperar o estimar que para el 2018 bajara la estimación como nos lo está haciendo ver la Secretaría de Hacienda o la autoridad del propio Banco de México, si estamos viendo que nos estamos embarcando en una carrera de incremento de precios? Exactamente. No, o sea, lo que estaríamos pensando es que obviamente no van a bajar los precios, simplemente van a subir a un ritmo más lento, ¿no? O sea, siguen subiendo. De hecho, para ponerte números, pues sí, la Secretaría de Hacienda y el propio Banco de México están pensando que en 2018 a lo mejor llegamos a una inflación del 3%, o sea, del 3% sobre la inflación de este año. Pero nosotros, como te estábamos diciendo en Finamex, pensamos que el proceso va a ser más lento, porque como bien tú dices, estamos de acuerdo con lo que dices, que estamos en una carrera ya de inflación, o sea, ya no nomás subió la gasolina y el tipo de cambio, sino que eso le pegó a otros bienes, los otros bienes se ajustan, el que más nos preocupa es salarios. Mañana se van a dar a conocer las negociaciones salariales de julio, pero las de junio ya salieron arriba del 5%, entonces luego los salarios tardan en bajar, entonces ya se quedan altos, pues es un precio muy importante, pues es un costo para las empresas, entonces suben. Entonces, aunque se va a subir más lento los precios,
pero va a tomar más tiempo llegar a la meta de precios, ¿no? Ahí sí coincidimos con esa apreciación, ¿no? Y fíjate, el tema de los salarios es un tópico que va a estar puesto en la mesa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, uno de los objetivos de Estados Unidos y particularmente de el presidente Donald Trump, pues es, según ellos, equiparar salarios y sueldos de trabajadores mexicanos con los estadounidenses. Claro, digo, eso obviamente no pasa por decreto, porque lo que dicen los estadounidenses, bueno, ¿por qué la gente, o sea, por qué los inversionistas pondrían una planta en México para exportarle a Estados Unidos? ¿Por qué no la pondrían directamente en Estados Unidos? Obviamente vienen aquí para aprovechar, pues obviamente la cercanía con Estados Unidos, pero más los salarios que aquí son más bajos que en Estados Unidos. Obviamente si se subieran los salarios, pues perderíamos esa ventaja. Pero también subir los salarios pues va a hacer que suba más la inflación, entonces no es así nada más que puedes subirlos, ¿no? De aparte, pues perderíamos competitividad y la economía no crecería. Claro. Entonces, los salarios están ahí por eso, ¿no? Porque necesitamos el crecimiento y las inversiones. Pero haciendo también a un lado el tema de lo que pretende Estados Unidos en el contexto de la negociación del Telecán, pues también está esa corriente que impulsa el gobierno de Miguel Ángel Mancera y al cual se han unido algunas otras asociaciones de no elevarlos por decreto, pero sí incrementarlo. Esto ya es un foco rojo, ¿no? Un potencial foco rojo, la posibilidad de que incrementen los salarios. Sí, digo, realmente están hablando del salario mínimo, subir el salario mínimo, los demás salarios pues no los puede subir por decreto. Obviamente el salario mínimo pues, tendría una repercusión en la inflación. Estamos de acuerdo contigo, por eso te digo, no estamos en Finamex optimistas como pues marca Hacienda o el propio Banco de México de que la inflación va a bajar tan rápido. O sea, seguimos pensando que pues no ha terminado el proceso, a lo mejor ya no sigue creciendo a la misma velocidad, pero los precios van a seguir aumentando. Nosotros pensamos que el año que entra la inflación podría ser 4.25 y sería hasta 2019 a lo mejor cuando lleguemos a la meta del Banco de México de 3%. Nos preocupa, como decíamos, esta carrera de salarios, inflación que se pudiera complicar. Digo, mañana salen los salarios, vamos a ver cómo quedan los de julio. Nos preocupa también que falta liberalizar algunos precios de la energía. Por ejemplo, las tarifas de electricidad al consumidor, que son el 90% de la electricidad que se vende al consumidor. Las otras son las tarifas de alto consumo. Esas ya están liberalizadas. Las de bajo consumo todavía falta que las liberalicen, o sea, siguen subsidiadas, ¿no? Entonces, eso pues también es otra preocupación que hay para la inflación, porque solamente la depreciación haría que subieran esas tarifas y, como decíamos, la generalización de la inflación. Ya muchos servicios están subiendo. Entonces, el tema, yo creo, y coincido con lo que estás platicando, no ha terminado, ¿no? O sea, todavía va a dejar de qué hablar y está teniendo repercusiones en el consumo, ¿no? Un entorno finalmente muy retador para quien vaya a ser el próximo gobernador del Banco de México, ¿no? Claro que sí, porque tienes dos problemas, ¿no? Está subiendo la inflación y los salarios están subiendo, pero no tanto. Entonces, tienes una caída del salario real que ya le está pegando al consumo y también tienes unas tasas de interés que están relativamente altas, que también están frenando, pues ya están empezando a frenar el crecimiento del crédito y le van a pegar al consumo. Y el año que entra, pues tienes elecciones, va a ser muy difícil bajar tasas en ese proceso electoral por la incertidumbre que va a haber y el impacto que pudiera tener el tipo de cambio. Pues te vas a quedar con tasas reales otra vez más altas todavía, ¿no? Porque podría bajar la inflación un poco, pero la tasa no. Entonces eso le va a pegar a la economía. Hoy vimos, por ejemplo, las cifras mismas tiendas de la ANTAD, y no hemos platicado de eso, pero salía un 4%. El mercado estaba esperando 5-8%. Entonces ya está empezando a morder las tasas altas y la inflación en la capacidad de compra de la gente, ¿no? Y esto pues podría prolongarse hasta después de las elecciones del año que entra, ¿no? Que Banxico pudiera bajar las tasas. Pues Guillermo Abonrat, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa, gracias por compartir todas estas reflexiones con nuestros amigos del auditorio. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Hacemos una breve pausa y regresamos.